Y es el gran debate por estas horas, la tensión entre el gobierno nacional y grandes empresas. Son 42 las compañías donde la ANSES, a través de sus directores, tiene participación. Lo vamos a analizar ahora con el economista Aldo Abrán. Aldo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. ¿Qué lectura haces inicialmente de esta disputa? ¿Es algo de fondo? ¿Son formas? No, acá hay también un tema muy importante que en realidad trasciende a las empresas, ¿no? Hoy focalizamos en las empresas, pero acá hay un tema institucional que la gente tiene que entender. Cuando un argentino va y vota, le cede a su gobierno un enorme poder, el poder de los ciudadanos. Y ese poder se podría utilizar en contra de los derechos de los conciudadanos. Entonces, para eso existen las constituciones. La Constitución Nacional, lo que pretenden las democracias republicanas es justamente dividir ese poder en tres estamentos, que son el legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, limitarlos en su uso y además obligarlos a que se controlen. Y ahí es donde empieza una de las grandes fallas de lo que está pasando en la Argentina, pero ya desde hace tiempo, nada más que cada vez se vuelve más una costumbre, que es que cuando uno observa que en el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, no va a poder enviar un proyecto que se apruebe rápidamente, se lo saltea con un decreto de necesidad y urgencia. Acá hay una ley que fijaba un límite que le pusieron los legisladores al Poder Ejecutivo. ¿Y qué dicen fue la clave para que la ley saliera, ¿no? Exactamente, pero es un límite que le puso el al Poder Ejecutivo los legisladores por algún motivo, y que el propio Poder Ejecutivo legisla cuando no puede por la Constitución Nacional para sacarse ese límite que le puso quien podía legislar. Y uno debería preguntarse, y eso es importante, ¿por qué es que los legisladores deben haber puesto ese límite? Esa es la clave y ese es el fondo verdadero de la cuestión. En general, las democracias republicanas lo que observan es que los gobiernos tienden a maximizar su poder, a buscar un poder hegemónico y, por el otro lado, usar ese poder hegemónico para mantenerse indefinidamente en la Casa Rosada, en nuestro caso. Entonces, lo que hacen las instituciones es justamente tratar de limitar ese avasallamiento, y en este caso concreto es tratar de limitar la capacidad de avasallar derechos y de maximizar su poder a costa de la libertad de empresa y de la libertad y del derecho de propiedad. Por eso es que, para que no puedan intervenir y obstruir la labor de las empresas, los legisladores dijeron, bueno, hasta 5% podés poner directores, cosa de poder controlar, pero no te vamos a dar el derecho de intervenir en decisiones empresarias, que no es el objetivo de un director político. Siempre es interesante ir a los pesos para entender ciertas jugadas. Siderar distribuye dividendos por unos 1.511 millones de pesos en su última asamblea. La Comisión Nacional de Valores la declara nula. Aparentemente había un interés de la Casa Rosada de que se distribuyeran más dividendos todavía, y tal vez aquí está uno de los ejes, ¿no?, de la problemática. La intención de la Casa Rosada de que los directores de la ANSES tengan más presencia, más poder, para también distribuir más dividendos de las empresas hacia el accionista ANSES, en este caso, que no es más que el gobierno, ¿no? Llama la atención que los accionistas privados no quieran hacerse de las ganancias, ¿no? Y debe ser por algo, seguramente porque esas ganancias van a ser reinvertidas, lo cual la verdad es que a todos los argentinos nos conviene. Así que a mí la verdad que me parece que en realidad, más allá de discutir estos temas de pesos, tenemos que empezar a discutir los temas que hacen a las instituciones argentinas, porque hoy son los empresarios que se están viendo perjudicados por un decreto de necesidad y urgencia que es inconstitucional. Ayer fueron los que aportaban al sistema de FJPs, ¿no?, sus ahorros, y que inconstitucionalmente fueron confiscados. Tenemos que empezar, en todo caso, a quejarnos en cada ocasión en que se violentan los derechos, para que en algún momento nuestros gobiernos encuentren un límite. Hay, ¿no?, fuertes versiones en los mercados, Aldo, de que la ofensiva esta, que por un lado podría tener un fundamento, si la ANSES tiene 30% en una empresa, si por ley el Congreso lo modifica, bueno, que tenga la participación acumulativa que le corresponde en este tope del 5, si el Congreso modifica la ley. Pero hay fuertes versiones en el mercado de que la ofensiva no se detendría ahí, y que después se buscaría que esos directores
tuviesen más poder del que tenía inicialmente, porque el gobierno sostendría que están defendiendo el interés general o el interés común. Y en ese caso sí, ese 30% podría llegar a convertirlos en, no te diría fuertes dueños de la empresa, pero sí con un poder de decisión para tomar medidas como reparto de utilidades, por ejemplo. Sin lugar a dudas, cuando uno le da excesivo poder al Estado, corre el riesgo de que se violenten los derechos de propiedad de aquellos que invirtieron en esas empresas. Justamente por eso se les suele poner ciertos límites, más cuando venimos de experiencias no muy lejanas, fatídicas en ese sentido, porque hay que recordar que hay una empresa y una situación en una empresa que tiene directores del Estado, que es Papel Prensa, en la cual verdaderamente se han dado cosas que son calamitosas e inexplicables, y nosotros hoy le pedimos a los accionistas de las empresas que van a recibir nuevamente directores políticos que se queden tranquilos. La verdad. Bueno, está el famoso episodio de los guantes de box del secretario Guillermo Moreno. Hoy justamente un fiscal está pidiendo que se defina si se cometió un delito. Guillermo Moreno tiene prohibida la entrada a Papel Prensa por orden de la justicia. Bueno, es un episodio sí que avergonzó, creo yo, a las instituciones y al gobierno nacional. Pero acá el tema de fondo también tiene que ver con si no hay una ofensiva, un cada vez mayor interés por parte del gobierno en la estatización de capitales privados, ¿no? Hay como un camino emprendido ya desde hace tiempo a que la injerencia del Estado en las empresas sea cada vez mayor. Lo que pasa es que cuando un gobierno tiende a buscar el poder hegemónico, uno de los límites que encuentran para ejercer ese poder, sin lugar a dudas, está en la libertad del otro, ¿no? En la libertad de los empresarios y el derecho de propiedad. Y lamentablemente, si este camino se continúa, si bien hoy parece estar lejos, podemos llegar a terminar en una economía chavizada, ¿no es cierto? Y justamente, ¿cuál fue el objetivo en su momento cuando empezó su camino Chávez? Bueno, no tener límites en el ejercicio de su poder. Los venezolanos se lo permitieron y hoy están que no saben qué hacer. Bueno, esperemos no llegar los argentinos a esa situación. Una línea de cierre. Aldo, sabemos que estás en un nuevo proyecto vinculado con una fundación, definímelo en una línea y ya hablaremos sobre el mismo. No, esta es una nueva fundación que se llama Libertad y Progreso, surge de la fusión de otros tres centros de pensamiento, y la idea es gestar políticas públicas y difundirlas que respeten justamente la libertad y que respeten los derechos de los ciudadanos. ¿Cuándo se pone en marcha? El lanzamiento formal va a ser a mediados del mes de mayo. Bueno, suerte con eso. Muchas gracias. Ahí estaba el economista Aldo Abrán, todo su análisis sobre el tema principal de agenda política y económica, el interés del gobierno nacional en tener cada vez mayor injerencia en las 42 empresas, parte de las 42 empresas que más facturan en la Argentina. Una pausa y ya cerramos.